Bienvenidos a Podcast Mixeando, el podcast donde no sabemos nada, pero hablamos de todo. Si buscas conversaciones sin filtro, ideas desordenadas y risas garantizadas, este es tu lugar. Prepárate para un mix de temas, un cóctel de locura y diversión que no sabrás entender, pero seguro recordarás. Empezamos a mezclar ideas. Hello, hello. Para los que no saben inglés, hola, hola. Chinito. Chinito Bedoya, ¿cómo estás? Una vez más, episodio número 8 en Podcast Mixeando. Ilana, un verdadero placer estar nuevamente aquí, ya con nuestro 8º episodio. Definitivamente esto va como loca en chancla, tu frase insignia. Yo le iba a decir como Matt in flip-flops, pero suena mejor en español, loca en chanclas. ¿Cómo has estado? Súper, se me pasó esta semana volando, así que bueno, ya con ganas de que nos escuchen. Y no solo la semana, porque quién diría que habitualmente enero, que era un mes que duraba tanto tiempo, en este 2025, se puede decir que pasó y no se sintió, porque cuando salga este episodio ya vamos a estar en febrero. Bueno, yo creo que hay personas de personas. Algunos se nos pasó rápido, algunos se nos pasó muy lento. Porque como que diciembre se pasa así, súper rápido, y enero es como 3 meses, como 89 de enero. Sí, pero no sé, haciendo una estadística, para muchas personas fue un mes también muy veloz. Yo creo que si hay personas que a este momento no han desarmado el árbol de Navidad, es mejor que ni lo hagan. Paso que vamos, todo rapidito. Total. Lo que pueden hacer es, le pueden quitar las bolitas y le ponen algo dependiendo como de la fecha. Por ejemplo, si celebran San Valentín, le ponen corazones, cosas así. Después cuando llegue Semana Santa, le ponen cruces. Adaptativos. Bueno, mi querido Chinito Bedoya, si serás bautizado en este episodio número 8 de nuestro podcast Mixeando, te voy a contar qué tenemos hoy, ¿te parece? Por favor. Nuestro tema del día se va a llamar trabajo social, es tu momento de brillar. Y yo voy a hacer mis preguntas respectivas. Y al final lo vamos a cerrar con una dinámica. Te voy a hacer unas preguntas súper random y tienes que responderme lo primero que se tenga a la cabeza. Yo voy a esperar lo mismo de tu parte. Momento de dinámicas. Toda la parte así emocional, entonces ya sabes. Listo, no, súper bien. Y bueno, para que nos pongamos también en línea con los No Sabemos Nada, si escucharon el capítulo anterior, el episodio anterior, tuvimos nuestras embarraditas. Y sea el momento para clarificarlas. Por ahí me enseñaron que una buena forma de ofrecer excusas cuando se cometen las embarradas es hablar en términos de la fe de las ratas. O lo conocido. No. Aprendiste, pero bien. O lo conocido como la fe de ratas. Lo que pasa es que la mejor forma. Bueno, estás muy culto. No mentiras, pero bueno, ¿qué pasó en el episodio anterior? En las partes de noticias, que hablamos de los que se fueron por allá para un nevado y que no regresaron todos. Por un lado, yo dije en gran parte de la noticia mal el nombre de la persona. Desde el principio yo le estaba diciendo que era Brian. Una disculpa con todos nuestros Brian, porque realmente el difunto se llamaba Kevin. Y por otro lado... Lo corregimos en el camino, ¿no? Sí, pero igual reconocemos que en algún momento se nos chispoteó, como se dice. Y por otro lado, recién empezó la noticia, nuestra co-host, desde el lugar de los hechos, mencionó que el nevado era el del Ruiz. Y el nevado realmente es el del Tolima. Entonces ahí... Ay, no. Un poquito lejos, pero bueno, nevado es nevado.
Así Sí. que ofrezco mi fe de las ratas. Y bueno, aclarada esta parte, ahora sí entremos en materia Fuimos. con lo que tiene que ver con el tema del Eso. día. Y este tema del día tiene dos razones del por qué vamos a hablar hoy precisamente de él. Por un lado, Cuéntanos las dos razones. Así que bueno, razón número 1. ta ta tam, number one, o para los que no saben inglés, número uno. Rats. Bueno, no, una de las razones es que, como bien saben y se ha mencionado en otros capítulos, uno de los intereses con este podcast es hacer algo de trabajo social, es ayudar un poco en esa parte. Entonces, sea una buena oportunidad para reforzar ese tema. Y adicionalmente, como para la fecha en que salga este episodio, estaré retornando a las aulas, al mundo universitario. Y resulta que para este semestre vamos a tener una materia llamada práctica de responsabilidad social. O sea, estás Entonces, adelantando la tarea. entonces desde ahora me estoy adelantando un poco, posiblemente No, no falta el fanático. a lo Ujú. que se vaya a ver en esa asignatura. Así que vamos a Ok. desarrollar este interesante tema aquí en Podcast Mixeando. Bueno, entonces empecemos por definir qué es un trabajo social. Listo. Podríamos decir en palabras muy simples que un trabajo social es aquel que se hace desinteresadamente. Cuando me refiero a hacerlo desinteresadamente, es que no se hace con una función o con un objetivo monetario, por ejemplo. Y adicionalmente, si analizamos un poco, todos desde niños hemos hecho trabajo social. Por ejemplo, ¿Cómo? no sé si a ti te haya pasado, pero en mi casa el de los mandados era yo. Eso ya para Ok, mí fue hacer un trabajo social. desde pequeñito haciendo tu trabajo social juicioso. E ir a la tienda, ese desplazamiento, acordarse sobre todo de las cosas O que sea le que, piden a uno. sí. O sea que Vicente Fernández también hacía trabajo social con sus canciones, porque hay una que dice, a mí me hizo los mandados. Bueno, es una canción de la migra y tal, pero decía algo como de los mandados. ¿No? Bueno, olvídalo. Bueno, en mi casa quien hacía los mandados era mi hermano. A mí no me gustaba salir a la calle para nada. Bueno, O sea, trabajo social negada. o sea que a ti no te aplicó tanto. Pero por ejemplo, hablando de ese tema de ir a las tiendas y algo aquí que nosotros que siempre mezclamos un poco y hacemos tantos paréntesis, yo nunca he podido tener ese dominio para hacer cuentas como lo hacen los señores tenderos. Porque Un cuadernito. uno va y comienzan, leche en 1500, para 2000 son 500, a los huevos, y al final dicen 30.000. Uno no sabe en qué momento esa cuenta dio esos valores. Y la forma en la que ellos la hacen, pues por un lado, además de ser ágil, como que es muy certera. Y O este le será que presta a ellos, este porque es primo. o será que ellos de tanto vender esos productos ya más o menos tienen identificados, bueno, cuando lleven estas 5 cosas, el precio promedio es este, entonces cobramos así. Eso pasa. Listo. Entonces, ahí ese es, podríamos decir que es el inicio de todo lo que tiene que ver con el trabajo social. Cuando estamos en esa edad de adolescentes, de niños prácticamente. Sin embargo, Ujú, para mí el trabajo social va evolucionando y ujú. llegamos a esa gloriosa edad de la adolescencia. Para mí ahí es donde comienza el verdadero trabajo social. ¿Por qué? Y te cuento por qué. Muchas veces los padres son un poco abusivos y No. sobre todo piensan que el espectro visual que ellos tienen de conocer cómo funciona el mundo
es el mismo espectro con el que uno ha crecido. Entonces, para muchos, en algún momento de nuestra adolescencia, nos convertíamos en el intento de adulto responsable y éramos los encargados de pagar servicios públicos, Ok, sí, esa sí la hice, esa sí la hice. hacer ciertos trámites ante entidades gubernamentales, Sí, ciertas diligencias que los papás en su conocimiento les era muy fácil y ellos decían, debe ir a tal oficina, a tal espacio, a tal lugar, llevar esos papeles, hacer firmar que le pongan tal sellito. Y al final yo muchas más veces, embolata, ok. exacto, entonces al final muchas veces se terminaba el día y ya cuando uno llegaba a la casa o llegaba con los papeles que no eran o Ay, habían Dios. faltado cosas, Ay, bendito. era difícil. Pero también en el colegio lo ponen a uno a hacer como prácticas, ¿no? Y eso también es trabajo social. Y uno tiene que sumar unas horas. Bueno, esa era la otra parte que te quería comentar. Lo Sí, que creo que todavía en esta época se llama la alfabetización, ok, ok. que precisamente es ese trabajo social que se debe hacer en los colegios, Ujú. que como bien tú lo dices, suele ser un trabajo que uno hace también en entidades públicas o lo hace dentro del mismo colegio y es ciertos trabajos. Por ejemplo, mi alfabetización tuvo dos lugares, pero fue interesante. Y aquí vamos a contar un poquito de esa época académica que Para luego en otro episodio vamos a detallar mucho. la época de pubertad. Uy, sí, esa época tremenda. Entonces, parte de mi alfabetización se desarrolló en una especie de estación de policía. No era exactamente, Oh, no era exactamente el lugar donde estaban los capturados, pero sí era el lugar donde manejaban toda la información de los diferentes delitos y demás. Entonces, sí. con el grupo de compañeros que íbamos a hacer esa alfabetización, nos divertíamos mucho porque nos dedicamos a mirar expedientes Wow, y nos enterábamos de diversos chismes, casos claro. de violencia intrafamiliar, De los vecinos. Ah, de conocidos, sí, claro, porque era en claro. el mismo lugar donde vivíamos. Wow. Entonces ya uno como que tenía ahí cierta información y podía ir donde las personas, hey, usted fue denunciado por esto, usted hizo esto. Y, y a uno le terminaban dando su chocolate con pan y lo Desde ahí consentían. empieza la corrupción, ¿sí sabías? Bueno, no lo debí decir en esos términos. No, mi historia es parecida. Entonces sí, esa parte fue bastante interesante, divertida. Y la otra parte donde desarrollé la alfabetización Sí. fue en la escuela donde estudiaba. Y ahí tuve mis primeros acercamientos a ser maestro y creo que por eso no lo ejerzo de manera profesional, Ujú. porque me tocó con unos pequeños bastante demoníacos para la época. Pequeños demonios. Pero creo que si para ese entonces hubiese sido legal el ahorcar, yo lo hubiese hecho. Hubieras estado dentro de Aunque los expedientes. sí, ya hubiera pasado los expedientes, pero Ahí, bueno, Bedoya. Pasadas de sobornar a dar sobornos. Ok. sí, totalmente. Entonces fue difícil esa parte de alfabetizar en la escuela. Sin embargo, pues también fue lindo porque al final esos demonios, no digamos que se convirtieron en ángeles, pero sí agradecieron lo que se les enseñó y fue lindo cuando años después una de las niñas a las que le había enseñado por ahí me ubicó
en redes sociales y me mandó una amenaza, no mentiras. Un panfleto con letras de revistas. Mi chocolate. Te le voy a dar un chocolate, pero con veneno. Por ahí No, lo vi mal mentiras. parqueado. Mentiras, sí me escribió agradeciéndome lo que en su momento había hecho, le había enseñado y pues eso da un poco de satisfacción. Fue algo tardío, pero igual se abona. Y tú ahorita hablabas que tuviste experiencias algo similares, ¿cómo fueron? Sí, sí, me haces tener en cuenta la siguiente pregunta, tenla ahí, y es como la retribución de ese trabajo social. Pero piénsala mientras. Mi historia fue parecida en el sentido en el cual yo tuve que hacer, como le dices, alfabetización en mi colegio Sí, con unas compañeras y con la secretaria del colegio. Entonces era como para digitalizar las notas, actualizar las ausencias. Y un día yo organizaba las carpetas, organizaba los folios, toda la parte como de documental. Y un día veo a una de mis compañeras cambiando sus propias notas al sistema. Es decir, si dentro del folio decía 3, la calificación era de 1 a 5, digamos. Ella se ponía en el sistema 3.5, 4. Y yo como, así o más rata. Y pensaba yo, desde ahí empieza, en serio, la corrupción. esa Al sí es final una de, corrupción tremenda, o sea, al final y del año sacó el primer puesto en el colegio. Yo quedé segundas, pero uy, con la conciencia tranquila. qué rabia. Pero esa es la historia loca dentro de la historia. Pero yo decía, se parece que al hacer trabajo social también como que se desarrollan muchas habilidades de las personas, tanto las buenas como las no tan buenas. Por eso mi pregunta era hacia ti, era como el beneficio o la parte positiva de hacer un trabajo social. Tú lo alcanzaste a mencionar en el sentido de, vea, después del tiempo alguien me escribió y me agradeció. Esa es una parte positiva. Yo podría decir, mientras tú respondes la pregunta, es que también en esa puesta en escena de un trabajo social uno conoce personas. En este caso yo no conocí una muy buena persona, y eso que pues teníamos 14, 15 años, pero la parte positiva es que uno conoce gente maravillosa, gente que uno dice, wow, estas personas tienen una energía muy buena, uno hace uno match mental, emocional, incluso espiritual, por decirlo de alguna forma, la energía. Entonces eso es una parte positiva de la retribución de un trabajo social. Sin ¿Qué duda otro, qué alguna, otro beneficio le ves? y complementando eso que mencionas, por ejemplo, cuando estamos desarrollando la actividad esta en la inspección de policía, era muy interesante porque, bueno, además de darnos cuenta como de ciertas cosas, pues uno conoce gente importante, gente que le enseña cosas, Gente increíble. Ujú. que le enseña cosas y a uno hace muy buena sociedad. Y era muy agradable porque con mis compañeros y compañeras ya estamos en un ambiente diferente a esa cotidianidad de lo que es el colegio y demás. Y uno, pues sentirse como con esa responsabilidad de encontrarse primero con un archivo lleno de folios y uno después ver que ya todos esos archivos, así como tú lo mencionabas, quedaron digitalizados o ya están organizados de una mejor manera, que si necesitan extraer una información es muy fácil El saber dónde aprender está. mientras uno está sirviendo. Ujú. Eso uno dice, queda esa satisfacción del deber Sí. cumplido. Y en el caso de la alfabetización en la escuela, Ujú. igual había momentos donde uno se divertía mucho porque podía compartir con estos estudiantes, de compartir un dulce, un juego, La conexión humana. salir de esa monotonía, Ujú. entonces, y queda uno expuesto como a otros elementos que no son habituales de uno, porque uno normalmente pues siempre está haciendo el rol de alumno, pero cuando uno está en un rol diferente, uno también valora mucho eso. Uno dice, hey, uno hay veces que es como todo tirano con los profesores, todo exigente. Ujú. Cuando uno está allá, la cosa se pone compleja. Cuando uno, Entonces eso es otro punto positivo, historias inesperadas.
sin, Se van creando en el día a día, uno no se da cuenta, ya cuando hace memoria es como, ay, me pasó esto, ya se vuelve un chiste, ya se vuelve una anécdota, ya se vuelve, sí, un aprendizaje, o sea, historias inesperadas. Muy bien. exactamente. Entonces, para mí ese mundo de alfabetización y ese trabajo social que uno desarrolla en esa época vale la pena y ahorita, pues afortunadamente eso sigue siendo como parte activa de las horas que se deben cumplir en una institución académica, entonces es súper agradable en todo el sentido de la palabra. Me Y parece. llegamos a otra parte del trabajo social que para mí definitivamente Te marca, hace, te hace sacar el lado creativo. definitivamente marca y creo que va a marcar mucho. Y es ese trabajo social que uno hace ya en la época de adulto. Por- ¿Cómo? Cuéntame porque más. entonces, cuando uno ya entra a esa edad adulta, el trabajo social, para Ujú, mí, por un lado, toma más vigencia por la trascendencia que puede tener, por el impacto que puede generar, ujú. así como lo mencionabas ahora, tanto positivo como negativo en otros. Y yo creo que acá muchas personas en ocasiones ven el trabajo social como algo malo o lo ven como que eso solo lo deberían hacer. Como una carga. Exacto, y no debería ser así. Y vamos a hablar de diferentes trabajos sociales que como adultos tenemos. El primer trabajo social que como adulto tenemos, a mí nunca me ha tocado y creería yo que no me va a tocar, es ser jurado de votación. Ay, sí. Qué locha. Ese sí es un trabajo social pesado, la No, verdad. la verdad, muy bien mencionado. Sí, ser jurado de votación es una mamera. ¿Tú tuviste esa experiencia? Sí. ¿Y cómo fue? No, aparte hay que ir un día a hacer un curso, Ah, después pero sentarse. ven, yo no sé, pero ¿es un curso o es de pronto alguna cosa donde los hacen jurar de que no van a ser corruptos? Pues es como una sesión de entrenamiento donde le dicen a uno las características del manejo que se debe llevar durante ese día y pues los comportamientos y la legalidad del tema. Así que bueno, ya llegando ese día, la recompensa ¿cuál es? Un día libre. Esa es como la parte, no sé, lo voy a Ese es decir el muy placebo, lo voy a decir muy desde mi perspectiva, sin ánimo de generar controversia, pero sin ánimo de lucro. a mí me parece que eso no es. Pues Pero porque ¿quién? ni Alguien lo siquiera, tiene que hacer. sí, pero ni siquiera debería considerarse que hay que compensar ese trabajo con un día de no trabajo. Entonces, Pues ¿cómo? finalmente es una labor y, y es Oiga, algo que uno está es haciendo que es un domingo. por el país. No, Es el día de uno de hacerlo de uno. el día de hacer diligencias en entidades gubernamentales. El día de si usted quiere no hacer nada. No sé, pero Compartir con su familia, pero sentado todo el día recibiendo gente, yo creo marcando y que diciendo nombres habilidades. debería ser pues un trabajo, los que sean elegidos, la suerte los acompañó, aunque Entonces, ¿tú qué propondrías? O sea, no día libre, no pago, usted hágalo. hágalo ¿Sí? y siéntase bien con la No, patria. recuérdame no votar por ti si te lanzas algún tema eh, eh, político. O sea, estoy siendo muy tirano, No, 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 tú sé tú, de acuerdo. pero no No, votaría por ti. es que yo lo miro más desde la perspectiva que si uno fue elegido para ejercer eso, hágalo porque usted con eso le está ayudando a su país,
¿A qué le está ayudando? No sé. ¿Mm? No, señor. Pero Listo. bueno, te perdono. Next. O para los que no Listo. entienden inglés. Otro tipo de trabajo social que de pronto es muy, muy frecuente que uno lo haga en esta época de adulto son apoyar esas campañas que en ocasiones se lanzan, o más que campañas, llamémoslo entre comillas, protestas que en ocasiones se hacen con ciertos fines. Esas protestas que en ocasiones, que por los derechos humanos, que porque van a subir la gasolina. Ahí creo que todos, consciente o inconscientemente, estamos haciendo un trabajo social porque nos unimos a esa causa. Sí. Ese tipo de trabajos sociales, yo no los veo a mal siempre y cuando el fin sea objetivo. ¿Y por qué te digo que el fin sea objetivo? Porque desafortunadamente en este platanal, frente a cualquier cosa, todo se quiere volver una protesta. Porque es un Aquí, derecho dentro de la Constitución. sí, pero tampoco vamos a protestar porque le suben 500 pesos a la gasolina. ¿Cómo? Eso es plata. Yo protesto. Oigan. Estoy como muy... Es como muy políticamente correcto. Yo aquí toda revolucionaria. enseguida comienzas a tirarme frases de Facundo Cabral. Sí, de Silvio Rodríguez. Tírate una. Aquí ando los beats. No. Entonces, el caso es que yo creo que mientras las protestas tengan una buena finalidad, sí, pero es que aquí pasa muchas veces que todo se vuelve es querer protestar porque hay trabajo o porque no hay. Aquí en cualquier parte del mundo, desde que la protesta se convirtió en un derecho, así sean 3 gatos, incluyéndote, pueden salir a protestar por el tema que sea, en frente de la entidad que sea. Mientras de una u otra forma sea bajo los estándares de ser pacífica, las personas pueden hacerlo. Ese Y es, sí, apoyo la noción de que muchas protestas son por cualquier tema y no estaría yo ahí presente. no, y eso último que mencionas es para mí el punto de inflexión, es esa delgada línea. Cuando se pasa de lo pacífico, ¿cómo se dice cuando ya no se es pacífico? Impacífico. Protestas agresivas, donde se Protestas utilice la violentas. fuerza pública, o como diría un funcionario público, va a tocar salir la policía con tasers para calmar a la gente. Sí, totalmente. Entonces, eso también es algo que, si bien como tú decías ahora, por derecho constitucional se puede ejercer, pues no significa que en el derecho constitucional diga vaya y acabe con los bienes públicos. Porque, De acuerdo, es una delgada línea, porque aparte ahí está mi crítica social, y es que los primeros que están dañando, pintando, martillando, por ejemplo en un graffiti, un fin de semana, uno quien ve limpiando el lunes o el martes en la mañana con una esponjita y un balde, a las señoras que trabajan en el aseo, que pueden ser muchas veces madres de esas personas que salieron a protestar. Entonces esa conciencia social como que sí, no estoy de acuerdo. definitivamente estamos alineados en esa parte. Y también no solo es esos daños materiales, porque lo material pues finalmente se puede recuperar. Sin Ujú. embargo, en ocasiones todo trasciende más cuando ya hay violencia, cuando hay afectaciones personales. Sí, así es. O sea que ese trabajo social del derecho a la protesta no le entro, Para mí no. no le entro. Y bueno, ya un trabajo social que desde mi perspectiva y es para el que
psicológicamente me estoy preparando, es sin lugar a dudas ese que se hace para hacer el bien, para ayudar a otros. Corazón. Entonces, de ese tipo de trabajo social hay muchos. Ese trabajo social es el que se da en esas fundaciones que tienen como objetivo ayudar a otros. Y eso no solo incluye a los seres humanos, sino también a esas fundaciones que nosotros queremos apoyar, que es las que ayudan a los animales, a esos que no tienen voz. Siempre he admirado mucho a las personas que donan tiempo, que es algo invaluable, a esas personas que donan recursos para esos que están desprotegidos. Y aquí, aunque todavía no sé bien cómo va a ser la situación en mi caso universitario, pero dentro de esa materia que mencionaba al inicio, voy a hacer ese tipo de trabajo social. Voy a estar en una fundación, hasta donde tengo entendido, va a ser un tiempo que debemos destinar durante el semestre. Muy bien. A cuidar viejitos y darles un momento de entretenimiento. Qué bueno. O sea, ¿vas a hacer striptease? No exactamente, pero sí voy a llevar mujerzuelas. Y dale. Ok. Y aquí quiero confesar algo, y es que en el semestre anterior, cuando nos estuvieron dando como la asesoría de cómo iba a ser esa asignatura, yo hice el comentario dentro de la inocencia característica que tengo. Allá en la universidad, cuando nos hablaron que parte de las funciones era como ese entretenimiento, yo dije que sí, voy a llevarles un PlayStation. Ok, no lo descarto. Lo importante es entretener a los viejitos. Claro, vos te imaginas. Totalmente. Entonces, el caso es que ese tipo de trabajo social de adultos, para mí vale mucho la pena. Se debe hacer, es interesante y bueno, ojalá este semestre pase chévere. Afortunadamente, pues es una actividad que se realiza en grupos, no es que yo vaya a estar solo allá con mis viejos. A tu merced y la bendición de Dios. No, pero de seguro por ahí en algún otro episodio vamos a estar compartiendo o estaré compartiendo cómo ha sido esa experiencia. ¿Qué tan grato? Nos cuentas. Yo vivo por un lado, yo vivo en una zona en la ciudad de Bogotá donde está rodeado de muchos hogares geriátricos. Y realmente sí veo que da valor que vaya una persona y los entretenga o les dé otro tipo de aires o energías. Cada vez que yo paso por un lugar cerca, siempre los veo es en una sillita soleándose. Y no está mal recibir el solecito todos los días y hacer la fotosíntesis, pero ¿qué tal si se puede ayudar con algo más? Así que te felicito y ojalá más adelante nos cuentes cómo te fue o cómo te va. No, totalmente. Y desafortunadamente eso también tiene un componente duro y es un componente que uno en ocasiones como ser humano no dimensiona las implicaciones que puede tener. Y esto lo digo desde la perspectiva de que infortunadamente en este mundo terrenal hay muchas personas desagradecidas. Ahorita que tú contabas esa parte de los hogares geriátricos, es duro uno ver cómo en estos lugares muchas veces terminan abuelos, abuelas,
pero más por situación de abandono, más por una situación de mal agradecimiento que reciben de parte de sus familiares. Yo creo que una cosa es cuando definitivamente las personas son de escasos recursos y no hay otra forma de que puedan sobrevivir. Uno entiende que terminen en estos espacios. Pero cuando el tema se vuelve más, ay, no es que ya mi papá está muy viejo, entonces no quiero estar con él, voy y lo dejo allá, eso es duro. Eso es bien duro y yo creo que los viejos en el buen sentido de la palabra, pues no merecen terminar en ese tipo de lugares por simples caprichos o porque de pronto ya se les considere inútiles. Igual de Sí, seguro, es un tema muy complicado y es un trabajo social espectacular. igual me enteraré de seguro de muchos chismes y aventuras de esos viejitos que no. Claro, las historias, sabiduría que hay en esos lugares, mijo, prepárate, material para podcast mixeando, temporada 5. Vamos a venir a traer historias Los de abuelos. entrevistamos. Entonces, bueno, Ilanita, yo creo que el tema del trabajo social, como bien lo hablamos a lo largo de este recorrido, desde que somos infantes, directa o indirectamente lo estamos haciendo, hasta esa edad adulta. Reitero que lo más importante es que lo que se haga en ese sentido, pues por un lado sea con el corazón, que Con no el sea, corazón. que no se haga pensando en que se debe obtener algún tipo de recompensa más que esa satisfacción emocional que se pueda generar. Y bueno, por acá vendremos con historias de viejitos. Igual también, así como para frasear un poco lo que acabas de mencionar sobre el trabajo social, también es una herramienta muy poderosa que si se hace a conciencia, en lugar de recibir una retribución económica, es más la gratificación emocional, porque uno está comprometiendo de una u otra forma sus emociones que esto genera. Esto es un tema realmente muy serio que nos puede llenar de momentos gratificantes, como lo acabo de mencionar, aprendizaje continuo, posibilidades de tener un impacto positivo en la sociedad y ser productivos para uno mismo. Esto genera muchas cosas positivas dentro de uno que, como lo mencionaste, el dinero no compra. Así que bueno, nos va a ayudar mucho para que sea un impacto positivo a la sociedad y bueno, ayudar a la vida de otras personas que no sabemos realmente su historia o por qué están atravesando o atravesaron. Sí, definitivamente palabras sabias las que nos compartes. Um, Y por aquí vamos a ver si hasta terminamos entrevistando a un viejito. claro, ¿vos te imaginas? Y cálleme a ese muchacho. Y bueno, Bueno, Iranita, podemos decir que trabajo social, check. totalmente, totalmente con nuevas temporadas, porque es un tema que nos va a dar todavía mucho de qué hablar. Sí, nos contarás cómo te va. Entonces yo creo que podemos saltar al siguiente punto y es el tema de la dinámica. Enseñaba las dinámicas. Yo sé que te emocionan. Bueno, te voy a lanzar 5 preguntas random de cualquier tema y lo que primero se te venga a la mente me vas a responder. Y tú vas a hacer lo Listo, mismo conmigo. por supuesto. ¿Estás listo? Porque todos nuestros Entrémosle. podcast mixeando escuchas están listos. Esto aquí no está ensayado, esto aquí Y es a nadie la de sabe Dios. las preguntas que va a hacer el otro. Nadie sabe. Ojo con lo que me preguntan, ¿no? No, Yo aquí no, le puedo estar lanzando un madrazo. mis preguntas son muy, muy suaves contigo. Ya Nomás llegará el recuerde que lo momento, están escuchando sus abuelitos. ya llegará el momento donde sea duro, pero hoy vengo suave. Hoy vengo en modo, hoy vengo en modo vainilla. Ay, no, qué pereza. Bueno, está bien. Mis preguntas son todas soft, pero
nos fuimos. Si pudieras tener una cena con una persona viva o muerta, ¿con quién sería? Con Natalia París. No me joda la verga. Sí, en serio, amor. Ay, amor. ¿Usted quiere cenar conmigo, Paisa, amor? paisa tenía que ser. Bueno, si eso te hace feliz. Cuando hablemos en el episodio de esa época de colegio, vamos a hablar de los cuadernos de Natalia París. Dios mío. Pero eso es un tema muy machista, porque para los hombres Natalia París, para uno de mujer que había. No, no vas a decir, mira, yo creo que tú no puedes negarlo. Padres e hijos, ¿por qué fue exitoso en su momento a la hora del almuerzo? Por Diego Cadavid, que él casi no actuó. ¿Es en serio? ¿Por qué The Mills es exitoso? No es precisamente por Baco. Ahí te dejo eso. Y eso que, además de Diego Cadavid, está Juan Pablo Llano. Bueno, hay muchos tipos. No sé, pero los cuadernos, bueno. Después hablaremos en otro podcast de eso. Siguiente pregunta, número 2. ¿Qué habilidad o talento te gustaría tener? Desaparecer. ¡Y berriondo! Si pudieras mudarte, pregunta número 3. Si pudieras mudarte a cualquier parte del mundo solo, ¿a dónde sería? A Dubái. Ah, carachas. ¡Tas! Y me desocupa en este desierto. Totalmente. Yo siempre he admirado al señor Roa. Yo quiero ser como el señor Roa, tener mis 7 mujeres. Normal. Las denominadas por el Islam. Ok, muy bien, check. Esa sería otra pregunta. Pregunta número 4. Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu nombre y cuál sería tu poder? Mi nombre sería Destroyer. Y mi poder Compañía sería, Destroyer. y mi poder sería eliminar gente que no le sirva a este mundo terrenal. O sea, es una mezcla entre Thanos, The Voice. Bueno, ok. Ay. Está bien. Y quinta y última. A ver. No, eso ya te pregunté. Piensa. ¿Sacaste 200 preguntas o qué? Estoy mirando. De la historia que tú sabes, ¿qué cambiarías? Del mundo, ¿sabes? No. Que no haya guerra. Ok, sí, check. Es necesario para el desarrollo de las sociedades y hay mucho sufrimiento de las dos partes, pero no vamos a ahondar en ese tema. De acuerdo contigo. Así que bueno. Sí, o sea, desde una mirada pragmática, pues es algo que no se puede evitar. Pero en un mundo rosa, en un mundo feliz. En un mundo vainilla. Sí, en un mundo. Lavanda. En un mundo tan del chinito. Ese tipo de cosas pueden pasar. Es verdad. Bueno, 5 preguntas, Oye, eso fue rapidito. Oye, pero chéveres tus preguntas. Yo creo que con las mías sí vas a decir, uy, no. Pero ¿es en serio, chinito? A ver. Vamos a darle. Entonces, no prometo nada, no se ilusionen. Primera, como para entrar en confianza, comida favorita. Sushi. De salmón. Súper. Todos en algún momento de nuestra vida hemos visto alguna película que decimos, qué hueso, qué mala esa película, pero aún así la vemos y en ocasiones hasta volvemos a repetirla. ¿Cuál es esa en tu caso? Las 2 rubias, White Chicks. Pero esa es buena. Es un huesito sabroso. Listo. En el ámbito musical, nosotros que somos bastante polifacéticos y de gustos tan diversos, ¿cuál es tu canción
que dices, esa canción me cae mal, pero si suena por ahí, tú la tarareas mínimamente o te la sabes a la perfección? Ojitos lindos de Bad Bunny. Detesto Bad Bunny. Hola Bad Bunny, si me estás escuchando, si no me caes bien. No me gusta tu música ni el reggaetón en general. Pero si escucho tu canción de Ojitos lindos, por ahí estoy, mírame, ahí estoy dándola toda. Listo, muy bien. Bueno, ahora hablamos de modelos y de con quién quisiéramos salir y eso. ¿Cuál es tu amor platónico? Debes tener a Chris alguien. Evans, ¿Quién? el Capitán América, Christopher Evans. Chris Evans. O sea, ese man y Superman No, ya. se pelean Sí. por los amores, definitivamente. No, ese hombre a mí me pide 10 hijos. Yo, bueno, muchacho, empecemos a practicar. La demora es suya. Bueno, muy bien. Última pregunta, para conocer algo un poco, no digamos personal, pero un poco de ti. Ok. En una escala de 1 a 5, donde 5 Ok. es que lo cumples a la perfección y 1 es que te das garra, ¿qué tal eres con la puntualidad? Yo creo que eso es una pregunta personal y me siento afectada en mis valores, no mentiras. 3.5. ¿Estás segura? Es que lo bueno se hace esperar. Vale. Sale bien por el lado de la justificación que le das. Sí, no, y hay días que he llegado 10, 15 minutos antes, pero bueno, no me voy a dar tan duro. Listo, muy bien. Bueno, gente, ahí saben un poco de esas cosas que tenemos aquí en Podcast Mixeando. Ahí nos vamos conociendo un poquito más, nos van conociendo un poquito más, y bueno, esto es todo por hoy. No sé si quieres agregar algo más. Sí, antes de finalizar, un par de anuncios. Recuerden que van a tener, o también ya se publicó a la par de este episodio, los bloopers. Los bloopers que los encuentran en nuestro canal de YouTube y también los encuentran en TikTok. Entonces sí, recuerden que están unos bloopers. Estos bloopers quedaron un poco más organizados de cómo fueron los primeros. Gracias, practicante de la Universidad Pupi. Así que pueden ir a YouTube y a TikTok. Ojalá dejen sus comentarios, le den me gusta, se suscriban, en fin. Y el otro anuncio es que el próximo episodio de Podcast Mixeando, es decir, el episodio número 9, es el cierre de nuestra primera temporada. Celébralo, curramba. Junior campeón. Junior, tu papá. Normalmente todas las temporadas promedio duran 10 episodios. Nosotros somos irreverentes. Nosotros somos así desorganizados. Entonces nuestras temporadas van a ser de 9 episodios. Te vienen cositas. Y ese último episodio va a ser una especie de recuento de lo que fue la primera temporada de Podcast Mixeando. Así que los esperamos el próximo domingo para que recordemos cómo han sido estas 9 entregas que les hemos dado y para que vamos se ha entregado pensando David en cada episodio. Y para que vamos pensando lo que se nos viene. Se nos vienen cositas. Se nos vienen cositas, se nos vienen personajes, se nos vienen invitados. Así que Podcast Mixeando sigue creciendo para ustedes. Y por ustedes. Y así con que bueno, ustedes. que nos vemos el próximo domingo, 6 p.m. hora Colombia. Esperamos haber sido útiles en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por todos sus comentarios. Y bueno, vamos que vamos. Hasta la próxima. Gracias por estar del otro lado. Chau, chau. Chao, chao. Gracias por estar aquí, por escucharnos y ser parte de esta increíble comunidad de Podcast Mixeando. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo, creciendo, sonriendo
y por supuesto haciendo de este mundo un lugar mejor. Recuerda que estamos en redes sociales como @podcastmixteando y nuestra página web podcastmixteando.online, donde encontrarás contenido que ni en OnlyFans está para ti.